Muy bien, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Muy buenos días, jóvenes, chicos, chicas de Selección 2. ¿Qué tal? Buen día, Toledo. Buen día con todos. Eh, Hoy tenemos que desarrollar un par de temas, la Guerra Fría y la descolonización. Sin embargo, no habíamos terminado el tema anterior, nos faltó un pedazo. Así que vamos a volver a la Segunda Guerra Mundial para ver pues la culminación de esa guerra y las consecuencias que dejó. ¿Ya? Y esto no va a servir para lo que sigue, para empalmarlo con la Guerra Fría y la descolonización. Así que vamos a dejar esto un ratito y vamos pues a lo que faltaba. ¿Ya? Muy bien. Nosotros ya hemos estudiado las causas, hemos visto el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, vimos hasta la derrota de Alemania en 1945. Nos faltó ver la caída de Japón, ¿ya? Por eso voy a ubicarme aquí donde dice Frente del Pacífico, ¿ya? Para ver, pues, el desenlace en este último escenario de la guerra. Sabemos que la guerra empezó en Europa, cuando Alemania invadió Polonia, pues la guerra va a terminar en el Océano Pacífico, va a terminar en Asia Oriental, cuando Japón se rinda. Muy bien, no olvidémonos que en este tiempo, pues hay un bando que es el que está, pues, obteniendo el triunfo, el bando aliado. Y en el bando aliado, recordemos, estaban los Estados Unidos de América, la Unión Soviética, también Gran Bretaña y varios otros más, ¿no? Como Francia, China. Muy bien. Y al otro lado, pues estaba solo Japón. Japón, pues, había quedado solo. Italia, Alemania ya habían caído, ¿no? Muy bien, entonces Japón estaba ya perdido, ¿no? Estamos a finales de la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba ya perdido. Así es, Japón no solo había perdido los territorios que había invadido durante la guerra, sino que ahora su propio territorio estaba siendo invadido. Mencionamos aquí que Estados Unidos comenzó a ocupar las islas del archipiélago japonés. Por ejemplo, Iwo Jima, donde los japoneses pues lucharon tenazmente resistiendo en esta isla. Este combate o batalla de Iwo Jima pues demostró el espíritu combativo de resistencia de los japoneses, pero en sí Japón estaba ya pues derrotado, ¿no? Ya no tenía fuerzas navales, fuerzas aéreas, solo le quedaba pues, ¿no?, sus tropas en tierra, y Estados Unidos estaba tomándolas. Tomó Iwo Jima, luego Okinawa. Así que Japón iba a caer en este 1945, pero algo va a acelerar la caída de Japón. Pues en Estados Unidos se logró terminar la construcción de las primeras bombas atómicas o nucleares. Otros lo habían intentado también, pero fue en Estados Unidos donde se concretó el proyecto Manhattan. Este proyecto para crear pues una bomba atómica. Crearon tres. Uno lo probaron como ensayo en Nuevo México, en el desierto al sur de Estados Unidos. Soltaron la bomba desde un avión y bueno, la prueba salió exitosa. Desde un avión, sí, porque aún no tenían la tecnología de los misiles como para poder, pues, arrojarlos, ¿no? Como cabeza de un misil. Eso será después, ¿no? En los años de la Guerra Fría. Así que tenían que soltarlo desde un avión. Muy bien, quedaban dos bombas. El presidente de Estados Unidos tenía que decidir
si esta arma se utilizaba contra Japón o no. ¿Ya? ¿Y quién era el que tenía que tomar la decisión? ¿Quién era el presidente de Estados Unidos en ese momento? ¿Mm? Vamos a poner, ahí está el nombre, Harry Truman. ¿Ya? Esto fue pregunta de examen de la Universidad de San Marcos, a quien le correspondió tomar la decisión sobre el uso de la bomba atómica. Y el que decidió pues fue Harry Truman. Recordemos que Franklin Roosevelt, el presidente que había estado en casi toda la Segunda Guerra en Estados Unidos, había fallecido. Había fallecido y no llegó a ver pues el final de la guerra, ¿no? Fue Truman el que finiquitó la guerra, ¿no? Pues muy bien, Truman de vicepresidente pasó a ser el presidente de Estados Unidos y tenía la decisión. Muy bien, eh, ahí está, ¿no? Truman decidió pues que sí, ya que debían ser arrojadas las dos bombas sobre ciudades japonesas. ¿Ya? La pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué usar la bomba? ¿No? Pues el argumento de Truman, el argumento de Estados Unidos, es que con la bomba se podría acelerar el final de la guerra. Y mientras más pronto acabe, menos muertos estadounidenses habrán, ¿no? Así que la sociedad norteamericana dijo, pues está bien, ya si esto es para minimizar, ¿no?, los muertos de nuestro país, pues que vaya, ¿no? Eh, sí, Estados Unidos pudo haber derrotado a Japón, pues sin la bomba atómica, solo que iban a tardar más tiempo por el espíritu mostrado en Iwo Jima o en Okinawa, pues Japón estaba dispuesto a pelear hasta las últimas consecuencias. Hemos dicho ya que Alemania y Japón llevaron la guerra hasta lo último, una guerra total, ¿no? Hasta, pues, la derrota, ¿no?, completa, ¿no? Pues, entonces, se podía derrotar a Japón, pero esto iba a durar más tiempo, ¿no? Y los hombres de Estados Unidos también iban a morir, ganarían, pero también iban a morir, ¿no? Ahora, había otra cosa que, digamos, explica por qué Estados Unidos decidió usar la bomba, ¿no? Como mencionamos aquí, la Unión Soviética había decidido entrar a la guerra contra Japón. Recordemos que durante la guerra, la Unión Soviética había peleado contra Alemania, había logrado la derrota de Alemania, pero no había peleado contra Japón. Muy bien, recién ahora que Alemania está derrotada, es que la Unión Soviética, pues, le declara la guerra a Japón. Entonces, Japón estaba peleando con Estados Unidos, estaba peleando con los chinos, con los ingleses, eh, y ahora se le suma la Unión Soviética, ¿ya? La Unión Soviética. Y la Unión Soviética avanzaba con sus tropas, ¿no?, muy fuertes, por Asia Oriental, estaba tomando Manchuria, territorio que Japón había tomado de China antes, los soviéticos entraban a Corea, Corea del Norte, pues esto era demasiado para Japón. Además, era la amenaza del comunismo. Recuerden que Japón no era un país comunista. Japón en este tiempo de la guerra es considerado un país fascista. Fascista. ¿Ya? El fascismo, como hemos visto antes, está más cerca del capitalismo que al comunismo, ya que hay una defensa de la propiedad privada, ¿no? Pues la amenaza de que se implante el comunismo en Japón, ¿no? Eh, pues Estados Unidos teme también eso, ¿no?, que ingresen los soviéticos al territorio japonés, como pasó en Alemania. ¿Y qué tuvo que ocurrir con Alemania luego? Alemania tuvo que ser repartido entre la Unión Soviética y los países capitalistas, pues no debían repartir Japón con la Unión Soviética. Había que derrotar a Japón antes que la Unión Soviética ingrese al territorio japonés.
¿Y cómo puedes hacer eso? ¿Cómo aceleras el final de la guerra? Pues con la bomba atómica. Bill Truman entonces tomó esta decisión. Habían dos bombas y ¿sobre qué ciudades arrojarlas? Habían varias ciudades, pues, ¿no? Japonesas, unas más grandes que otras, pero se decidió por ciudades relativamente pequeñas, ciudades que no habían sido bombardeadas antes por los norteamericanos. ¿Por qué escoger ciudades que no habían sido bombardeadas con bombas convencionales? Porque esas ciudades estaban eh, íntegras, es decir, sus edificios estaban de pie. Si le arrojamos la bomba atómica a una ciudad ya bombardeada, ¿no?, por bombas convencionales, o sea, donde sus edificios están destruidos, pues no se va a poder observar el poder del arma. Necesitamos arrojarla en una ciudad que esté intacta. Hiroshima, Kokura, Nagasaki, eran ciudades que no habían sido bombardeadas por los norteamericanos. ¿Y por qué la aviación norteamericana no había bombardeado estas ciudades? Porque eran ciudades que no eran cuarteles, no eran zonas industriales, no eran ciudades que amenazaran a Estados Unidos, como si lo eran pues otras ciudades, ¿no? Como Tokio, que era la capital. Pues Hiroshima y Nagasaki estaban intactas en la guerra. Su gente se habrá sentido pues sortuda de que no bombardearan sus ciudades, ¿no? Pues ahora van a recibir lo peor, ¿no? La peor bomba van a recibir ellos, ¿no? Eh, entonces querían ellos soltar la bomba en ciudades intactas para poder mostrar el poder del arma, ¿no? La foto un día antes y la foto, pues, ¿no?, un día después, y ver, mostrar lo que podía hacer Estados Unidos, el poder que tenía Estados Unidos. Esto era para derrotar más rápido a Japón, sí, pero sobre todo era para decirle a la Unión Soviética, a la superpotencia comunista que había aparecido durante esta guerra, que Estados Unidos era más fuerte que la Unión Soviética. Tú tendrás un tremendo ejército, tendrás pues un montón de tanques, un enorme territorio, pero yo tengo, ¿no?, mayor poder pues destructivo que tú, ¿no?, y mayor poder económico. Bueno, así que era para mostrarle a la Unión Soviética que Estados Unidos era más fuerte, ¿no? Bien, entonces un avión pues soltó la primera bomba atómica para matar, ¿no?, en la ciudad de Hiroshima. Muy bien, entonces Hiroshima recibió el impacto y pues desapareció. La ciudad fue destruida, ¿no?, por este impacto nuclear. Pues imagínense estar ahí en medio de la explosión. Es como que estuvieras parado eh, en la superficie del sol, ¿no? Pues todo el calor desintegra tu cuerpo, ¿no? Eh, Tremenda arma había nacido, ¿no? Así que murieron casi 100.000 japoneses en Hiroshima. Eh, los varones, jóvenes, adultos, pues estaban en la guerra, no estaban en la ciudad. ¿Quiénes estaban en la ciudad? Mujeres, ancianos, niños, que fueron pues muertos con la bomba de Hiroshima. Pues yo entendería que ataquen pues un lugar militar, ¿no? Que ataquen pues un lugar, pero no fue el caso, ¿no? Y de ahí pues que me genera pues, un poco de rechazo, ¿no? ¿No? Recordar este momento en la historia, ¿no? Así es, ¿no? Mucho se destaca que los alemanes, pues, mataron a muchos judíos en los campos de concentración, ¿no? Y eso fue terrible, ¿no? ¿Cuántas películas han hecho, pues, para representar el holocausto, ¿no? El genocidio contra los judíos?
pero no vemos películas que representen, pues, la muerte de muchos inocentes en Hiroshima, ¿no? Digo inocentes porque los niños, que en mayor número murieron aquí, siempre son inocentes los niños, ¿no? Entonces no hay películas sobre la bomba atómica, ¿no? Pues la última bomba iba a ser soltada en la ciudad de Kokura, pero el avión, ¿no? El avión norteamericano, el piloto, pues, no logra divisar bien el lugar donde soltar la bomba. Tiene que soltarse en un lugar ya marcado en el mapa, porque si sueltas en cualquier lugar, pues puede que la bomba no se irradie como ellos quieren. Quieren mostrar el máximo poder de la bomba para mostrarle, ¿no?, a la Unión Soviética y al mundo que Estados Unidos es la primera superpotencia ahora, ¿no? Entonces, como el tiempo era malo, no había visibilidad, el piloto no puede observar dónde debía arrojar la bomba, le dicen, pues, que abandone y que vaya a la siguiente ciudad en la lista. Así, la ciudad de Kokura, en Japón, se salvó por su mal clima, por la neblina, se salvó de un ataque nuclear. Qué suertudos los habitantes japoneses de Kokura de ese tiempo. En cambio, los más salados eran los habitantes de Nagasaki, porque si la bomba caía en Kokura, se salvaban los de Nagasaki. Ya no había otra bomba. Pues en Nagasaki se soltó, pues, la bomba y murieron, pues, también, ¿no? Poco menos que en Hiroshima, pero igual, pues, fue la segunda explosión nuclear, ¿no?, en la historia, ¿no? Hiroshima y Nagasaki. Bien, entonces, Japón tiene con esto una gran presión porque no puede responder ante esto. ¿Cómo responder ante un ataque nuclear? Estados Unidos está trabajando para construir más bombas y esto es, pues, terrible. Hay que sumar entonces eh, el ataque nuclear por parte de Estados Unidos y también hay que sumarle a esto que la Unión Soviética ya se presta a invadir Japón. Entonces, ambas cosas son, pues, ya mucha presión para Japón y Japón acepta algo que no quería aceptar desde ese momento, acepta la rendición incondicional. Japón había planteado su rendición, pero con ciertas condiciones. Y bueno, desde la conferencia de Teherán, los aliados habían dicho que no, que iban a aceptar únicamente rendiciones incondicionales, ¿ya? Que ni Alemania ni Japón podían colocar condiciones. Japón quería colocar unas condiciones, ¿ya? La no invasión de su territorio, el respeto al emperador, a Hirohito, porque Japón, pues, es un estado que tiene como figura, pues, al emperador tradicionalmente, pues ahora tenía que aceptar su rendición incondicionalmente. Japón se rinde un 2 de septiembre de 1945. Ya sus representantes firman su rendición en el acorazado Missouri de Estados Unidos, como muestra la imagen, y así ese día, este 2 de septiembre, 6 años y un día después de iniciada la guerra, pues terminaba la Segunda Guerra Mundial. Japón fue invadido por los Estados Unidos, ya no por la Unión Soviética, ya que como Japón se rindió antes, pues la Unión Soviética ya no pudo entrar al territorio propiamente japonés, ¿no? Bien, de esa forma Estados Unidos había logrado acelerar la derrota de Japón y tener a Japón únicamente a su merced. No compartirá Japón con la Unión Soviética, como sí lo compartirá, pues, a Corea, ¿m?, o a otros territorios, ¿no? Alemania. Muy bien, entonces la guerra había terminado, ¿ya? Como 20, se refiere a las películas sobre el, el, la muerte de los judíos, sí, pues, pianista, claro, ¿no?
sí he visto también películas y claro, ¿no? Son conmovedoras. Ahora, hay que ver pues que pues, estas películas lo hace, ¿quién? Estados Unidos, lo hace Hollywood. Pues durante la Guerra Fría, Estados Unidos va a mostrar pues un gran apoyo a Israel, que es el país judío que existe pues desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, eh, ya no niego pues el holocausto judío, pues llegó a ocurrir, ¿no? Fue terrible, pero también hay otras cosas terribles pues que se han dado y que no se resaltan igual que lo otro, ¿no? Consecuencias de la guerra. A ver, ya tenemos una Europa destruida, ¿sí? Sabemos que Europa fue el principal escenario de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por la presencia, ¿no? de Alemania. Muy bien, así que Europa quedó destruida, más que con la Primera Guerra Mundial. Su infraestructura, la economía, ¿no? de los países europeos quedó pues destruida, así que Europa va a necesitar apoyo exterior para poder pues, reconstruirse, ¿ya? Esto sabemos viene relacionado a lo que veremos en un momento, el Plan Marshall. Muy bien, eh, pues una cantidad de muertos mucho mayor que la Primera Guerra, ¿no? Se habla de 60 millones, otros hablan hasta de más, ¿no? Lo redondean a 100 millones de víctimas, pues, en la guerra, ¿no? Hablando de muertos, ¿no? Heridos, pues siempre multiplica esto, ¿no? Aquí colocamos un cuadro de los muertos, pues, en la Segunda Guerra, ¿no? A ver, ¿qué países son los que tuvieron más muertos en la Segunda Guerra? Pues aquí tenemos una lista. Como verás, Estados Unidos tuvo una cantidad, eh, pues, bastante reducida si lo comparamos pues, a otros, ¿no? Pues, a los que están ahí en el top. Así es, ¿no? Sabemos que Estados Unidos, pues, no, su territorio no fue bombardeado, su territorio no fue destruido, como sí pasó con el territorio francés, alemán, inglés, japonés, chino, ruso, etcétera, ¿no? Bueno, el único lugar que fue bombardeado de Estados Unidos fue Pearl Harbor, ya, estas islas en el Océano Pacífico, pero el territorio norteamericano, ¿no? Propiamente, pues no recibió ni una bomba, ¿no? Así que sus civiles van a estar pues tranquilos, ¿no? Expectando desde lejos pues la guerra, ¿no? En cambio, pues la Unión Soviética ya fue el que más muertos va a llegar a tener, ¿no? La Unión Soviética, ¿no? Así es, ¿no? Si sumamos los muertos militares, por acá de rojo han colocado muertos militares, de anaranjado muertos civiles, por millones, pues entonces tenemos que la Unión Soviética perdió pues casi 25 millones de personas entre soldados y civiles, ¿ya? Y más civiles que militares, ¿no? Esta Segunda Guerra fue una guerra total donde no se respetó a los civiles, se bombardeaban las ciudades, se peleaban en medio de las ciudades, ¿no? A diferencia de la Primera Guerra, donde las ciudades no eran bombardeadas, ¿no? Las ciudades se peleaban, la guerra se peleaba pues afuera, ¿no? Ahora no, ¿no? ¿Ya? ¿Y quién mató todos estos 25 millones de soviéticos? Pues los alemanes, ¿no? No se han muerto solos, ¿no? Los alemanes mataron tal cantidad de soviéticos, ¿no? En la Operación Barbarroja, ¿no? En segundo lugar tenemos a China. China, ¿ya? Igual el número de muertos civiles supera a la de los militares, ¿no? China, pues podemos colocar unos 20 millones de muertos. 20 millones. Dirá, igual hay un montón de chinos, dirás, ¿no? Son 20 millones. ¿Ah? El Perú en esta época tenía, ¿cuántos habitantes?
En estos momentos estábamos por los 7 millones de habitantes. 7. 7. En China murieron pues 20 millones, ¿no? En la URSS 25 millones, otros, ¿no?, lo elevan hasta más, casi 30 millones de muertos en la Unión Soviética. Así que son los dos países con más muertos, la URSS y China. Por cierto, China aún no era un país socialista en este momento. China era un país capitalista con Chiang Kai-shek. Ya después de la Segunda Guerra Mundial es que se va a volver socialista cuando Mao Zedong toma el poder en 1949. Agregamos a Polonia, ¿no?, que fue pues el primero, ¿no?, en ser invadido en la guerra, y la cantidad de muertos civiles sobre todo, ¿no? Pues el caso de Polonia se destaca que, bueno, la Unión Soviética de todas maneras tiene una numerosa población. China tiene una inmensa población. En cambio, Polonia no tiene tanta población como ellos. Así que si vemos en porcentaje, Polonia, pues en porcentaje tuvo más muertos que China y la Unión Soviética. En porcentaje respecto de su población total, ¿no? Así que Polonia sufrió pues esta guerra, ¿no? Así es. Y no solo porque Alemania la invadió y también la Unión Soviética, ¿no?, en un tiempo, sino porque además, recuerdas, Inglaterra y Francia, sus aliados, nunca fueron a ayudarle. Sus aliados, que debían actuar porque así lo habían firmado, pues nunca hicieron nada por Polonia. Polonia fue traicionada por sus aliados y fue pues destruida por sus enemigos, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí lo que pasó con los muertos, ¿no? También, por supuesto, Alemania tiene un gran número de bajas, ¿no? Y Japón. Muy bien. Sigamos. Dos países son los que terminaron mejor en esta Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos y la Unión Soviética. Tanto poder van a tener ellos, tan por encima van a estar frente a las demás potencias, que había que crear un nombre para diferenciarlos del resto de potencias. Así que se comenzó a utilizar esto de superpotencias. Superpotencias. Recordemos que otras potencias como Francia, pues estaban muy débiles, ¿no?, por la guerra, ¿no? Alemania, Japón habían caído, ¿no? Inglaterra, pues también había perdido gran fuerza, ¿no? Estaba ya sin fuerzas para poder mantener aquello que era su principal sostén, ¿no?, su imperio colonial, ¿no? Pues pronto su imperio colonial se va a independizar, ¿no? Así que el mundo ahora sería de los norteamericanos y de los soviéticos. Ya el tiempo de Inglaterra, de Francia y de otros, pues ya había terminado, ¿no? Muy bien. ¿Qué historia empieza tras esta guerra? Pues la Guerra Fría, ¿no?, que vamos a estudiar en un momento. Y paralelo a eso se da la descolonización, es decir, la independencia de las colonias de Asia y África. Muy bien. Hasta la Segunda Guerra Mundial había un solo país socialista, la Unión Soviética. En cambio ahora, durante la última parte de la guerra, aparecieron más países socialistas, países de Europa Oriental, ¿ya? Que vamos a ver en un mapa en un momento. El socialismo avanzó por Europa Oriental y ya en los años de la Guerra Fría, pues avanzará por Asia, por África, América inclusive. Así que el socialismo, que fue uno de los vencedores de la guerra, ¿no?, esta Segunda Guerra fue victoria del capitalismo liberal y del socialismo o comunismo, y fue la derrota del fascismo, ¿no? Así que ambas tendencias, ¿no?, liberales y socialistas, pues ganaron mayor espacio, ¿no? Nació la ONU. La esperanza, pues, de que no vuelva a darse una guerra como esta, ¿no? Necesitábamos una organización que funcione mejor, que sea más fuerte que la anterior, la llamada Liga de Naciones, que desaparece
y ahora en su lugar tenemos a la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Creada en 1945 en la Conferencia de San Francisco. Y los ganadores de la Segunda Guerra van a tener pues un puesto privilegiado en la ONU. Van a ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ¿no? Me refiero pues a los 5 principales vencedores de la Segunda Guerra. 5. A ver, ¿a quiénes pondríamos como los 5 principales vencedores? A ver, arriba tiene que estar sí o sí Estados Unidos y la URSS, ¿no? Ya, los 3 que siguen serían, ¿quiénes, muchachos? A ver, Estados Unidos, la Unión Soviética, sabemos que está Inglaterra, ya, y ahí agregamos así de Farfán, ¿no? Pues un muerto que volvió a la vida, Francia, correcto, Francia, y faltaría uno más, ¿no? Que contribuyó a la derrota de Japón a costa de la muerte de, pues, casi 20 millones de sus hombres, ¿no? Me refiero a qué país, un país, pues, que actualmente es tremendo, ¿no? China, ¿sí? China, ¿ya? Muy bien, así que si nos preguntan por los 5 principales vencedores, colocamos a esto. Ya si nos preguntan por 4, pues dejamos a China a un lado, por 3 dejamos a Francia a un lado, los 2 principales ya dejamos a Inglaterra a un lado, ¿no? Nos quedamos con Estados Unidos y la URSS. Ahora la pregunta, ¿quién fue el principal ganador? Ahí sí complicado, ¿no? ¿Quién te parece, Estados Unidos o la Unión Soviética? Estados Unidos acabó con Japón, ¿no? Pero pues quien más contribuyó para la derrota de Alemania fue la Unión Soviética. Pues ahí sería complicado decir quién fue el principal vencedor, ¿no? De ellos. ¿Ya? Yo tengo una respuesta, pero ya, cada uno que lo considere, ¿no? Muy bien, al menos no ha habido tercera guerra mundial, ¿ya? Y la ONU sigue existiendo por eso hasta el día de hoy. Si hubiera dado otra guerra mundial y hubiéramos sobrevivido, pues la ONU habría sido desmantelada porque habría sido un fracaso, ¿no? Pues no ha pasado, así que la ONU sigue existiendo desde 1945. Ahora, Alemania fue invadida, pues su líder máximo, Hitler, se había suicidado, ¿no? Estaba muerto. Ya sé que hay sospechas de que sobrevivió, pero pues se acepta oficialmente la muerte de Hitler en Alemania en 1945. Bien, otros se habían suicidado igual que él, otros sí habían logrado huir, a esconderse pues, porque ahora va a haber una persecución contra los nazis, contra los jerarcas sobre todo, ¿no? Así que si no te suicidaste, si no moriste pues en la guerra o no lograste huir, vas a ser detenido y vas a ser enjuiciado. Se dieron los juicios de Nuremberg. Se escogió esta ciudad Nuremberg porque allí, antes de la guerra, Hitler había aprobado unas leyes, las leyes de Nuremberg, recordarás, que le habían quitado su ciudadanía a los judíos. Y con esto empezó pues toda esa eh, persecución y muerte contra los judíos. Así que se escogió Nuremberg como lugar para abrir tribunales, hacerle juicio a los nazis. ¿Ya? Los juicios de Nuremberg. Antes de eso, la Universidad de San Marcos nos preguntó por los juicios de Nuremberg. Nos preguntó lo siguiente, ¿no? ¿Qué nueva categoría jurídica o qué nuevo tipo penal ya fue utilizado en estos juicios contra los nazis? ¿Ya? Pues se utilizó un tipo penal llamado crímenes contra la humanidad. ¿Ya? ¿Qué contiene este tipo penal? Pues sobre todo aquello que llamamos genocidio. El genocidio es un delito
que busca eliminar a un grupo por motivos raciales, religiosos, por eh, motivos, ¿no?, determinados. En el caso de los judíos, pues se aplica, ¿no?, esta categoría, ¿no?, porque pues pareciera que con el Holocausto, con la solución final, ¿no?, la orden final de Hitler de eliminar a los judíos que estaban en los campos de concentración, pues que aquí se había buscado eliminar a un grupo eh, étnico, religioso, el de los judíos. Así que van a ser, pues, eh, ya castigados, ¿no?, bajo esta categoría. Ahora, ustedes saben que las leyes no son retroactivas. Ya, si creamos un nuevo delito, solamente valen para el futuro. ¿Sí? Pero ¿qué pasó en los juicios de Nuremberg? Se creó esta categoría penal y se utilizó retroactivamente, o sea, hacia atrás. ¿Ya? No debían ser castigados por este nuevo delito, porque si creas una ley ahora, solamente se puede aplicar para el futuro, para nuevos, ¿no?, genocidios. Es decir, pues se buscó la justicia, pero se infringió la ley, ¿sí?, los principios generales del derecho, ¿no? Además, únicamente se persiguieron los delitos de lesa humanidad solo de los nazis, solo de los japoneses, solo de los perdedores. No se investigó, nadie fue castigado por delitos similares en la Unión Soviética, en Estados Unidos, en Inglaterra. ¿Acaso ellos no cometieron ese tipo de cosas? También lo hicieron, también tuvieron campos de concentración, los soviéticos, los americanos, pero pues contra ellos no hubo ninguna denuncia, ningún castigo, ¿no? Solamente los vencidos, ¿no? Entonces, los juicios deberían ser, pues, para todos, ¿no?, aquellos que han cometido ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues, los vencedores estaban aplicando la ley como un medio para castigar, pues, a los vencidos, ¿no? Pero no para hacer justicia para todos, ¿no? Eh, ya, bueno, Hitler se mató solito, se cree que se dio un disparo, pues, ¿no?, en la cabeza, se mató solito, ¿ya? Y qué interesante hubiera sido, pues, que lo hubieran atrapado y lo hubieran llevado a juicio, su condena, ¿no? Pues eh, no pasó eso, ¿no? Bien, entonces sigamos a ver. Muy bien. Alemania quedó dividida, ¿no? Recuerden que esto fue planteado en la conferencia de Yalta, fue ejecutado esto en la conferencia de Potsdam, Berlín pasó lo mismo, ahora vemos un mapa para observar. Igual pasó con Austria y Viena un tiempo, recuerden que Austria fue parte de Alemania durante la guerra. Muy bien, también hubieron cambios territoriales, que ahora vamos a ver en un mapita. ¿Ya? Le hubieran metido un museo a Hitler allá. Difícil. ¿Recuerdas el debate con el cuerpo de Abimael Guzmán? Pues debía ser quemado, no debía ser enterrado porque podría ser objeto de culto. Lo mismo, pues se dijo sobre Hitler, que no debía tener una tumba. Su cuerpo debía ser, pues, completamente destruido. No debía haber una tumba de Hitler porque podría ser, pues, un lugar de ya conmemoración hacia él, ¿no? Porque Hitler hasta el día de hoy tiene gente que lo sigue, ¿no?, igual que Abimael, ¿no? Bien, a ver, quería observar en este mapa cómo queda, pues, el territorio europeo, ¿no? Cómo ha cambiado. La Primera Guerra cambió más el mapa de Europa. Ya, a ver, veamos. A ver, ¿qué países no están en este mapa? ¿Ah? Aquí habían 3 países. Aquí
aquí habían 3 países y ya no están. Los llamados países bálticos han desaparecido. Ah, ¿recuerdas cuáles eran ellos? Estonia, Letonia, Lituania, ¿sí? Nombres muy parecidos, ¿no? Ya no están. ¿Qué pasó? Pues la Unión Soviética conservó estos territorios. Ahora son parte de las repúblicas soviéticas. ¿Ya? Entonces ahí vemos un cambio territorial. ¿Ya? Otro, a ver, vemos a Polonia. ¿Recuerdas que Polonia tenía un corredor que lo llevaba al mar Báltico? El corredor de Danzig, ¿ya? Que separaba el territorio alemán en dos, ¿ya? Había un pedazo llamado Prusia Oriental, separado del resto de Alemania. Pues miren ahora el mapa de Polonia. Polonia tiene una amplia salida al mar ahora. Así que se compensó a Polonia entregándole un mayor territorio de Alemania. ¿Ya? Polonia creció a expensas, pues, de Alemania. ¿Ya? Entonces tenemos que Polonia ha crecido, bueno, perdió un poco de territorio en la zona este, pero a cambio se le compensó con territorio en la zona oeste. A Alemania no le gustará esto, ¿no? Porque Alemania, pues, ve que su territorio ahora está, pues, parte de su territorio va a estar en territorio polaco, pero Alemania, pues, va a tener que aceptarlo, que va a ser una tercera guerra mundial para recuperar el territorio que ahora está dentro de Polonia, pues, no lo va a hacer, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que Alemania va a quedarse más pequeñito ahora que perdió la Segunda Guerra. ¿Ya? Entonces, con la Primera Guerra se redujo, con la Segunda Guerra se redujo aún más. ¿Ya? Así, todos los territorios que había tomado, como los Sudetes, Checoslovaquia, ¿no? Austria, pues lo pierde. Austria fue separado de Alemania. ¿Recuerdas el Anschluss? La anexión de Alemania sobre Austria, pues eso fue deshecho, ¿no? Bien, así es. Y este mapa también nos permite ver, por acá mejor, por aquí, justamente el reparto de Alemania. ¿Ya? Puedes ver ahí unas líneas, ya, distintos tipos de líneas, pues porque Alemania ha sido repartido entre 4 países. La Unión Soviética, Inglaterra, Francia, Estados Unidos. ¿Sí? Por eso está ahí rayado, eh, ya, en 4 tipos de líneas, y está pintado en 2 colores porque el color verde va a ser, pues, la ocupada por los socialistas soviéticos, y el color amarillo lo ocupado por los capitalistas, ¿no? Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Muy bien, entonces destacamos esto. ¿Ya? Ahora sí, dejamos el tema de la guerra, ¿ya? Y vamos a otra guerra. Bueno, entre comillas guerra. La Guerra Fría. La Guerra Fría. ¿Ya? Ahí está. Así es, entre comillas, porque la Guerra Fría no fue una guerra realmente. Vamos a considerar la Guerra Fría como un periodo en la historia mundial. Un periodo de intensa rivalidad entre los dos más fuertes después de la Segunda Guerra, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética. Este periodo de la Guerra Fría empieza en 1945, ya luego de la Segunda Guerra Mundial. Para otros empieza recién en 1947, cuando se ven ya, digamos, los primeros choques entre Estados Unidos y la URSS. Pero en sí, se considera desde 1945, ¿no? Menos la Universidad de San Marcos así lo considera. ¿Hasta cuándo la Guerra Fría? Hasta 1991. ¿Ya? ¿Qué pasó en esa fecha? Pues uno de los dos grandes terminó desapareciendo. ¿Quién desapareció? Pues la Unión Soviética. Se desintegró en el año 91, como veremos más adelante, ¿no? Por eso podemos decir que la Guerra Fría terminó
como una victoria de Estados Unidos. A pesar que no fue una guerra real entre ellos, pues Estados Unidos quedó como única superpotencia en 1991. Ya, y esa frase de Jara, ya, ya, a ver, la Guerra Fría, pues entonces estamos considerando que fue un periodo de fuerte tensión entre Estados Unidos de América y la Unión Soviética, de fuerte tensión, ajá, tensión, pero no fue una guerra de verdad, ¿no? No fue la Tercera Guerra Mundial, que era la guerra, pues, que se esperaba, ¿no? Ya, después lo leo con paciencia. Eh, muy bien, entonces, ahí está, ¿no? Muy bien. Lo que sí se dio es que el mundo quedó dividido en dos bloques. Hay un bloque capitalista, encabezado por Estados Unidos, y otro bloque, pues, socialista o comunista, encabezado por la Unión Soviética. Como el mundo quedó dividido en dos, como va a tener dos centros, dos polos, se habla de mundo bipolar. Otra manera de llamar a este periodo es decirle, pues, no, el mundo bipolar. Bipolar porque las relaciones internacionales se caracterizaron por la bipolaridad. ¿Y ahí qué es esto? Pues el reconocimiento de la existencia de dos grandes potencias. Dos. ¿Ya? También existe la unipolaridad y la multipolaridad. En tiempo de la Guerra Fría claramente se da el caso de bipolaridad, ya que hay dos superpotencias, los demás están por debajo, ¿no? En cambio, en los años 90, a finales del siglo XX, como la URSS había caído y Estados Unidos era la única superpotencia, aún a China le faltaba todavía para estar a su altura, entonces en los años 90 del siglo XX se habla de unipolaridad. Actualmente el debate está entre ver si existe todavía unipolaridad, si solo Estados Unidos es una superpotencia, o bipolaridad, Estados Unidos con China, o multipolaridad, ¿no? Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea y tal vez otros más, ¿no? Pues, ¿qué cosa existe actualmente, no? Debaten los expertos, ¿no? Unipolaridad, bipolaridad, multipolaridad. ¿Ustedes qué piensan, muchachos? ¿Qué piensan? Una, digamos, la tendencia es a considerar que actualmente hay una multipolaridad. En la Guerra Fría, claramente, bipolaridad. Muy bien. La Universidad de San Marcos nos preguntó por el origen de la Guerra Fría. ¿En qué momento podemos observar el origen de la Guerra Fría? Pues se considera que la conferencia de Yalta fue el origen. A ver, en febrero del 45, cuando una Alemania todavía no había caído, estaba en sus últimas, pero no había caído, se habían reunido estas tres personas, recordarás, donde está, no he colocado la foto de la conferencia de Yalta, se habían reunido allí, recordarás, Roosevelt, Stalin y también Churchill, ¿ya? Y en Yalta, claro, vieron las acciones finales de la guerra, pero también vieron el futuro de Europa, ¿no? Cómo iba a quedar Europa, ¿no? Tras esta guerra, y en especial el futuro de Alemania. Recordarás que en la conferencia de Yalta, estos tres líderes terminaron discutiendo sobre el reparto de Alemania, porque Stalin defendía un reparto entre tres y los otros defendían un reparto entre cuatro, incluyendo a Francia. Pues repartir entre tres es darle pues una mayor porción a la Unión Soviética, un tercio. Entre cuatro habría que darle solo un cuarto a la Unión Soviética. Y para los capitalistas, mientras menos territorio le demos
a los socialistas o comunistas será mejor, ¿no? Pues en la conferencia de Yalta se dieron discusiones sobre el futuro de Alemania, sobre el futuro de Europa. Estas discusiones son consideradas pues el origen de la Guerra Fría, porque ahí ya Stalin, Roosevelt, ¿no? Churchill mostraron pues sus diferencias. Sabemos pues que se habían aliado los comunistas y los capitalistas solo porque tenían enemigos en común, pero ahora que los enemigos en común estaban por ser derrotados, y en efecto fueron derrotados, pues ellos se iban a convertir en enemigos, ¿no? Bien, entonces, la conferencia de Yalta, eh, allí se dan pues los orígenes de la Guerra Fría. ¿Y por qué hablamos de Guerra Fría, no? A ver, ya había comunismo y capitalismo desde antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no hablar de Guerra Fría desde antes? Es que la Unión Soviética aún no era lo peligrosa que va a ser recién a partir de la Segunda Guerra. A ver, recordarás que Stalin, cuando llegó al poder, dijo, no, no vamos a llevar la revolución a otros países, lo que defendía Trotsky. Stalin decía, no, lo que vamos a hacer es consolidar la revolución en la Unión Soviética. Y más adelante ya vamos a internacionalizarla. Entonces Stalin aceleró el desarrollo industrial de la Unión Soviética. Sin eso, la URSS no habría podido pelear y vencer a la Alemania nazi. Sin industria no habría podido ganarle, ¿no? Pues ahora que la Unión Soviética había demostrado, ¿no?, que era un país desarrollado, ¿no?, muy fuerte, pues ahora Stalin lo que va a buscar es llevar el socialismo, llevar, ¿no?, su modelo a otros países. Ahora sí, ¿ya? Y lo hizo, pues, en Europa Oriental primero, ¿no? Y también, pues, está buscando hacerlo en Asia. Bueno, pero más adelante va a buscar llevar también el socialismo a Europa Occidental, a América, a América, ¿ya? Entonces, esto va a ser muy peligroso para las potencias occidentales, sobre todo Estados Unidos, que pretenda la Unión Soviética llevar el socialismo hasta Occidente. Entonces, lo que va a buscar Estados Unidos es impedirlo, detener el avance del socialismo, comunismo, actuando aquí, allá, pues, y así tenemos, pues, por qué se dio la Guerra Fría. Por el temor de Occidente, cuando digo Occidente me refiero, pues, sobre todo a Europa Occidental y a Estados Unidos. El temor de Occidente a la expansión del comunismo. Ante la Segunda Guerra Mundial no había una expansión así del comunismo como ahora sí se estaba viendo después de la Segunda Guerra, ¿no? Y por supuesto, eh, al final esto termina siendo también una disputa hegemónica, es decir, una lucha por el dominio mundial, ¿no? Si la Unión Soviética lograba, ¿no?, convertir al mundo en un mundo socialista, pues iba a ser la cabeza del mundo, porque pues los países socialistas que se alineaban a la URSS terminaban obedeciendo a la URSS, ¿no? Le llaman por eso países satélites. Y si Estados Unidos pues se imponía, pues el mundo estaría liderado por Estados Unidos, ¿no? Como ocurre, ¿no? Como llegó a ocurrir, ¿no? Pues bien, así que tenemos ahora las características de la Guerra Fría. Fue un enfrentamiento no bélico, no bélico, ya no armado. O sea, fue un conflicto, pero no armado. Ya no todo conflicto es armado, ¿ah? Hay que hacer la diferencia porque, por ejemplo, vamos a plantear pues que hubieron conflictos como la crisis de Berlín, la crisis de los misiles, pero no fueron guerras, no fueron conflictos armados. Y sí hubieron otros conflictos armados como la guerra de Corea, la guerra de Vietnam. Entonces, la Guerra Fría es un conflicto no armado, ¿ya? No es que no tengan armas, sino que no hay una guerra directa, real, entre ellos.
Una guerra real sería una guerra, entre comillas, caliente, ¿no? Pues con todas las explosiones y la bomba atómica, pues como no hubo una guerra caliente, eh, pues la prensa difundió este nombre de Guerra Fría, ¿no? Para referirse a las tensas, a las frías relaciones internacionales entre los países capitalistas y los países socialistas, ¿no? Bien, no fue entonces una guerra real, pero durante todo este tiempo el mundo vivió bajo el temor de que se dé una guerra real, que estalle la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Eh, ya, menos mal nunca se dio. Hasta ahora no hay Tercera Guerra Mundial, menos mal. Y ojalá nunca se dé. No queremos una guerra nuclear, o ustedes si quieren una guerra nuclear. No. Muy bien, la bipolaridad que ya mencionamos, ¿no? Así es. En ese tiempo era difícil ser neutrales, ¿no? Era difícil, ¿no? ¿Ya? O te alineabas pues con Estados Unidos o te alineabas con la Unión Soviética. Los países, además, o se organizaban en torno a la propiedad privada, es decir, eran capitalistas, o se organizaban en torno a la propiedad estatal, es decir, eran socialistas. Y esto pues te acercaba más a uno o al otro. Sabemos que en Perú pues se mantuvo la propiedad privada. Perú, pues país capitalista, se alineó con los Estados Unidos. Perú nunca ha sido socialista, ¿no? Han habido socialistas en el Perú, pero el Perú no ha llegado pues a ser un estado de tipo socialista, ¿no? Bien, entonces hablamos de un choque ideológico entre pues los liberales y los socialistas o comunistas, ¿sí? Son dos ideologías contrapuestas. La ideología liberal, que hemos hablado, ¿no? Y vamos a recordar hoy, y la ideología pues del socialismo científico, marxismo-leninismo o la ideología comunista, ¿no? Que se contraponen. La diferencia más importante que hemos encontrado entre estas ideologías, ¿cuál es? Pues el tema de la propiedad. La defensa de la propiedad privada por unos, pues el ataque a la propiedad privada, ¿no? Por los otros. Y hay, claro, otras diferencias, ¿no? Pero me parece que es la diferencia principal, ¿no? Sobre la propiedad. Muy bien. Hay una carrera armamentista, así es, ¿no? Se están preparando para la Tercera Guerra Mundial, que no llegó a darse, pero pues ahí va a estar el arsenal militar que se construyó pues durante la Guerra Fría, ¿no? Así es, ¿no? Grandes presupuestos destinaron Estados Unidos y la Unión Soviética a pues mejorar su poderío militar, ¿no? Se centraron en armamento nuclear, ¿ya? Sabemos que en el 45 el único que tenía la bomba atómica era Estados Unidos. Pero ya en el 49 la Unión Soviética llegó a crear su propia bomba atómica y con eso le empató a Estados Unidos, ¿ya? Entonces es una carrera nuclear o una carrera atómica, ¿no? Y ahora ya no iban a soltarlo desde avioncitos, ¿no? Los aviones pueden ser destruidos fácilmente por el enemigo, ¿no? Tenían que utilizar pues otra tecnología que surgió, ¿no? en esta Guerra Fría, los misiles, cada vez de mayor alcance, ¿no? Y velocidad, ¿no? Los misiles. En sí, Alemania fue quien inició los avances, la construcción de los primeros misiles, los V2, pero muy tarde, ¿no? Cuando ya la Segunda Guerra estaba por terminar y no, pues, terminó sirviéndole. Bien, entonces, ahora sí, ya Estados Unidos dio un paso más, ¿no? En esta carrera nuclear cuando creó la bomba de hidrógeno, superior cientos de veces a la bomba atómica. Años después, la Unión Soviética volvió a empatarle cuando creó su propia bomba de hidrógeno. La bomba H, el arma más poderosa que el hombre ha creado, ¿no? Al día de hoy. Solo que hasta ahora no se ha utilizado esta bomba de hidrógeno en ninguna guerra, ¿no? Solo se ha usado la bomba atómica
y en dos ocasiones nada más, ¿no? En Hiroshima y en Nagasaki para matar, ¿no? Han habido pruebas, por supuesto, ¿no? Pero no se ha usado, pues, para matar todavía. También la carrera es espacial, ¿no? Así es, ¿no? Llevar, pues, la defensa, la tecnología y también las comunicaciones, ¿no? Y esto va a ser útil para el ser humano, al espacio, ¿no? Al espacio. Sabemos que al inicio la URSS le sacó ventaja a Estados Unidos en la carrera espacial, ya que colocó el primer satélite, el Sputnik 1, colocó el primer animal pues en el espacio, ¿no? Laika, colocó al primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, a la primera mujer en el espacio, ¿no? A Teresa eh, Tereskova, me recuerdo, se llama. Pero al final Estados Unidos le gana la carrera espacial a la Unión Soviética, llegando a la Luna. Sí, sé que muchos dudan que Estados Unidos haya llegado a la Luna, pero oficialmente se acepta, ¿no? Por las pruebas y porque además la Unión Soviética no va a negarlo. Pues, así que hay un gran avance tecnológico durante la Guerra Fría. Una tecnología pues para matar al otro, ¿no? Para destruirlo, pero que también sirvió para el uso civil. ¿Cómo avanzaron las computadoras durante la Guerra Fría? ¿No? ¿Ya? ¿Cómo avanzaron las comunicaciones? ¿Cómo surgió ARPANET, que luego se convirtió en Internet? ¿Ya? Y bueno, pues, ya, tal vez la vida de ustedes no sería la misma sin Internet, ¿ah? Como fue mi vida a tu edad, pues, cuando no había Internet, ¿no? Pues, así que eso es fruto de la Guerra Fría también, ¿no? Esto aceleró el desarrollo tecnológico, ¿no? Queriendo superar al otro, pues desarrollaron las tecnologías, avanzó la ciencia, al menos tuvo un aspecto positivo toda esta rivalidad. ¿Y por qué no hubo tercera guerra mundial? Fue una pregunta que hizo San Marcos. ¿Por qué no se mataron, pues? Fue la guerra que falta en los libros de historia, ¿no? La guerra entre la URSS y Estados Unidos. Pues no se mataron porque, a ver, Estados Unidos pudo haber atacado a la Unión Soviética entre 1945 y 1949, ¿no? Antes que la URSS tenga la bomba atómica. Pero no lo hizo. No lo hizo, bueno, sus aliados estaban débiles, Inglaterra, Francia. Además, ¿cuántas bombas requerirías para derrotar a la Unión Soviética? ¿Dos bombas? No, pues ya, ni siquiera 10, ¿no? Ya, necesitas más bombas. Y en ese tiempo, pues construir bombas era muy difícil, ¿no? Eh, pues, y cuando ya Estados Unidos se sintió, pues, con cierta fuerza para poder destruir a la Unión Soviética ya tenía bombas atómicas. El temor que si la ataco nuclearmente, me contraataque nuclearmente. Estados Unidos no sabe lo que es pues, una guerra de esta magnitud. Recuerden que Estados Unidos no fue afectado en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra solo fue afectado Hawái, pero el resto de Estados Unidos no le pasó nada. Pues el temor de su gente a ser atacado por misiles nucleares, ¿no? Pues mismo temor que todas las potencias van a tener en este tiempo, ¿no? Como se difundió el arma nuclear, ahora lo tienen Estados Unidos, Unión Soviética, Inglaterra, Francia, lo tendrá China Popular, lo va a tener India, Pakistán, lo va a tener Israel, y pues últimamente se habla de que la bomba atómica también lo tiene Corea del Norte, lo cual para mí aún falta confirmación. ¿Ya? Así que pocos países van a tener la bomba atómica, pero de todas maneras van a ser muchas armas nucleares las que se van a construir durante la Guerra Fría. Se hablan de 14 a 15.000 armas nucleares
que se ensamblaron en este tiempo, sobre todo por Estados Unidos y la Unión Soviética. Y no es que uno tenga, pues, ya 14.000 y el otro solo 100, ¿no? Si hubiera esa disparidad, si la Unión Soviética solo tuviera cientos de bombas y Estados Unidos miles de bombas, yo creo que ya se habría dado la guerra. ¿Ya? Para evitar la guerra tenía que haber un empate, un equilibrio, ¿ya? Y no en cantidad de soldados, en cantidad de barcos, de aviones, sino en cantidad de armas nucleares. Ese equilibrio estratégico basado en armas nucleares, como afirmó San Marcos en la respuesta, es lo que evitó la Tercera Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, si la URSS no hubiera inventado la bomba atómica, si Estados Unidos lo hubiera tenido solito, sí se hubiera dado la Tercera Guerra Mundial. ¿Ya? Ahorita estaríamos estudiando la Tercera Guerra, tal vez hasta la Cuarta Guerra Mundial. Si no estuviera la bomba atómica, ya estaríamos en la Cuarta Guerra Mundial. La bomba atómica, pues, ha evitado la Tercera Guerra, pero tenía que haber un equilibrio, un empate atómico, si no, una superpotencia, sintiéndose más poderosa, habría ido por el otro. Se desarrolló esta idea de la mutua destrucción asegurada, que si ataco, pues lo destruiré, pero su respuesta me va a destruir. Pero ¿cómo se lo destruí? Es que los misiles nucleares no están únicamente en el territorio del país enemigo, ¿no? Los misiles nucleares están dando vueltas por el mundo, en submarinos nucleares, pues hay bases, ¿no? En distintos países, hasta secretas, así que por más que ataques primero, luego va a haber un contraataque, ¿ya? Y durante la Guerra Fría, la ofensiva fue muy superior a la defensiva, ¿no? Puedes atacar con todo, pero defenderte de un ataque nuclear, eso pues era muy difícil, ¿no? Muy bien, ya, sí se dieron conflictos locales, se dieron golpes de Estado, hubieron choques armados, pero no un choque directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Qué es el telón de acero, ¿no? O cortina de hierro, como también le llaman, ¿no? Pues esto viene a ser una frontera que dividió Europa en dos. Una Europa capitalista y una Europa socialista. Este término lo difundió Winston Churchill. Después de la guerra, cuando ya no era primer ministro, Churchill dijo pues esto, ¿no? Que desde el Báltico, al norte de Europa, hasta el Trieste o el Adriático, en el sur de Europa, ha caído sobre el continente un telón de acero. Se refería a Europa, por supuesto, un telón de acero. En caricatura, pues, lo representamos de esta forma, ¿no? ¿Ya? Ahí está Churchill viendo qué hay más allá del telón de acero, ¿no? ¿Qué cosa está más allá? Pues verás una bandera de la Unión Soviética, está el mundo socialista. Y en este lado está pues la Europa capitalista. ¿Ya? Ahí está, dice, bueno, que no están admitidos los capitalistas, ¿no? Por orden de Stalin, ¿no? Y ahí Churchill pues con su puro viendo qué hay más allá, ¿no? Pues así vemos al mundo durante la Guerra Fría, ¿no? Lo vemos ya de esta forma. Hay dos colores, porque, bueno, tres colores, pero hay dos colores que más aparecen. Un color azul, ¿ya? Que representa el mundo capitalista, y un color rojo, ocre, no sé qué color será este, ¿no? Medio anaranjado, etcétera. Un color rojizo que representa, pues, al socialismo. Y como vemos, estos colores están en Europa, en Asia, en África, bueno, en Oceanía y en América predomina claramente el color azul, ¿no? Es decir, continentes capitalistas. En América, bueno, eh, Cuba, Nicaragua serán excepciones, ¿no? Que se van a volver socialistas.
pero en sí, la gran mayoría de América y Oceanía, pues van a ser capitalistas. En cambio, en Europa, África y Asia, pues allí, ¿no?, estaban muy divididos. A ver, si cortamos este mapa en dos, por el medio le ponemos una línea vertical, y cortamos en dos, ¿ya? Tomamos como centro a Berlín, a Alemania, y cortamos en dos al mundo. Decimos que hay dos bloques. El bloque que está hacia el este sería el bloque oriental, donde predominó el socialismo. Y lo que está al oeste de Alemania, de Berlín, sería pues el bloque el del oeste, perdón, el bloque occidental, donde predomina el capitalismo. ¿Ya? Entonces cortamos el mundo en dos así, en la mitad de Europa, y hablamos pues del bloque occidental que está al oeste, el bloque oriental al este. Un mundo dividido en dos bloques. Si vemos más de cerca Europa, pues, ¿qué encontramos aquí? ¿Qué encontramos? Pues, ¿dónde está el telón de acero al que se refería Churchill? ¿Ya? Esta línea representa el telón de acero. Veamos dónde está. A ver, aquí lo vemos. Churchill decía desde el Báltico, ¿no? Pues acá está el mar Báltico. Pues vemos esta línea. ¿Ven esta línea? Pues a un lado están países capitalistas como Noruega, Suecia, Finlandia, y al otro lado está la Unión Soviética, ¿no? Por acá el mar Báltico, y por acá continúa la línea esta, la frontera esta, conocida como la Cortina de Hierro, ¿no?, que divide en dos a Alemania, ¿ya? Y así va separando países capitalistas y socialistas en Europa, ¿ya? Muy bien. Churchill hablaba hasta el Trieste en el Adriático, o sea, para Churchill la línea avanza por acá, frontera de Yugoslavia con Austria e Italia. En cambio, el que creó este mapa, que tomé para la diapositiva, lo extiende de esta forma, ¿no? Bueno, es otro criterio. Otro criterio porque Yugoslavia, a pesar que era un país socialista, se distanció de la Unión Soviética. De todas maneras, era un país socialista. Entonces, aparecen de azul los países capitalistas de Europa. Entonces, hablamos de una Europa occidental capitalista, ¿ya? Ahí ves los nombres de los países capitalistas. Muy bien. En cambio, vemos de color rojizo a los países socialistas de Europa, ¿ya? ¿Quiénes eran socialistas? Pues Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia, Albania y también una Alemania, porque van a haber dos Alemanias, como veremos en un ratito, una Alemania llamada la República Democrática Alemana, RDA, y por supuesto la Unión Soviética, ¿ya? Eran los países socialistas de Europa. El resto de países eran capitalistas. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Ah, profe, entonces ya no hay ningún socialista en Europa, perdón, ningún fascista en Europa. Pues Alemania e Italia ya no son fascistas. Ah, pero el fascismo no desapareció en Europa. Aún habían dos países fascistas, pero como no pelearon en la Segunda Guerra Mundial, no fueron derrotados, no fueron invadidos, y sus dictadores, Salazar y Franco, seguirán gobernando después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ah? ¿A qué países me refiero? Están acá, en la península ibérica. Portugal, con su dictador Salazar, y España, que fue la más larga dictadura fascista en Europa, con Franco en el poder, el franquismo, ¿no? Bien, pero de todas maneras, el fascismo, pues, es capitalismo, eh, todo lo que es un capitalismo, pues, totalitario, a diferencia de los capitalistas liberales, los que promueven el libre mercado y la democracia liberal, los pintamos de todas maneras de azul, ¿no? Y cuando dejen de ser fascistas, pues se van a alinear al capitalismo liberal, al liberalismo, ¿no? Muy bien, sigamos a ver. Aquí tenemos
diferencias entre los dos bloques. El bloque occidental encabezado por Estados Unidos y el bloque oriental encabezado por la URSS. ¿Qué diferencias encontramos? Pues económicas, por supuesto. Estados Unidos y los países del bloque occidental fueron capitalistas. Y como sabemos, el capitalismo se basó en la propiedad privada de los medios de producción. Así es, ¿no? Mientras los países del bloque oriental, los países socialistas, pues van a tener una propiedad social o estatal de los medios de producción. ¿Ya? Como el Estado es el dueño de los medios de producción, el Estado es el que planifica. El Estado es el que controla, ¿no? La producción, la distribución. En cambio, en los países capitalistas, pues como la burguesía es la dueña de los medios de producción, no el Estado, la burguesía es la que pues se encarga de la producción y todo lo demás, ¿no? El mercado lo regula pues el propio mercado, se autorregula, mejor dicho. En el aspecto ideológico, pues está la ideología liberal versus la ideología del socialismo científico o del comunismo. Hemos dicho que mientras el liberalismo se centra en la defensa de las libertades, ¿ya? El socialismo-comunismo se centra en la búsqueda de una sociedad igualitaria. Entonces, ¿qué te ofrecía el mundo capitalista? Pues vivir en una sociedad libre, donde haya más libertad que en el bloque socialista, pero lamentablemente también grandes desigualdades socioeconómicas, porque el capitalismo no elimina las diferencias de clase, el capitalismo mantiene las diferencias de clase. Sigue habiendo, ¿no?, una clase burguesa y una clase obrera a pesar de siglos de capitalismo, ¿no? Ahora, vivir en el mundo socialista, ¿qué significaba? Pues vivir en un mundo con la promesa de crear una sociedad más justa, menos desigualitaria, pero también con menos libertades. Menos libertades, porque aquí el Estado va a tener el control. Pues, ¿qué prefiere? ¿Vivir en un mundo con mayores libertades, pero también con mayores desigualdades? ¿O vivir en un mundo con menos desigualdad, pero también con menos libertades? ¿Qué aprecias más, la libertad o la igualdad? Pues, qué difícil, ¿no? Qué difícil. ¿Ya? Ahora, todo esto es teórico, porque en la práctica, pues, ya, hasta en los países capitalistas, no hay libertades tampoco, ¿no? Hay dictaduras, ¿ya?, que nos recortan nuestra libertad, hay represión. Pues igual, ¿no? En el mundo socialista, lo de la igualdad, pues, era un ideal, pero en la realidad, pues, seguían manteniéndose las diferencias. Los líderes del Partido Comunista vivían muy bien, en cambio, la gente común, pues, aún no vivía esa promesa de la igualdad, ¿no? De que todos tendrían lo mismo, ¿no? En el aspecto político, pues en Occidente se habla de la democracia liberal, ¿ya? Es decir, que hay varios partidos que compiten en elecciones, la población vota, elige a uno de ellos, ¿no? En cambio, en el bloque socialista existía la democracia popular. Ya, ellos hablan de otra democracia, donde no hay varios partidos, donde hay un solo partido. En la Unión Soviética había un solo partido, recordarás, el Partido Comunista de la Unión Soviética, antes llamado el Partido Bolchevique. ¿Ya? ¿Y cómo llegas al poder? Pues convirtiéndose en secretario general del partido. Así que es una lucha dentro del partido, una lucha política por ascender y llegar al poder, ¿no? Distinto pues al multipartidismo que existe en la democracia liberal. En sí, para la democracia liberal, la democracia popular no era democracia, era dictadura, ¿no? Pero también para los socialistas, la democracia liberal era dictadura, dictadura de la burguesía.
que cada 4 años elegían pues a un nuevo dictador, ¿no? También hay que tener en cuenta pues toda la manipulación, ¿no? Que la prensa, en gran parte controlada por los grupos de poder, ¿no? Que a su vez están, ¿no? en la política, manipulan a los votantes en el mundo capitalista, ¿no? Ya, pero al otro lado no se permitían otros partidos que puedan representar pues a aquellos que estaban en contra de la propuesta socialista. Así que diferencias entre ellos, ¿no? ¿Ya? Sabemos que al final nosotros nos quedamos con el capitalismo, la propiedad privada, ¿no? El libre mercado, con la democracia liberal, con la ideología liberal, ¿no? Que es lo que pues ha quedado en la actualidad, ¿no? Después de la Guerra Fría, ¿no? ¿Y qué es la doctrina Truman? También pregunta la admisión de San Marcos, ¿no? Pues le llamamos así a la política intervencionista que Estados Unidos va a impulsar a partir de ahora. Digo a partir de ahora porque antes Estados Unidos no intervenía tan directa, tan inmediatamente como ahora lo va a hacer. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos no se metió, solo al final se metió. Segunda Guerra se metió a la mitad de la guerra. En cambio ahora, en lo que sucede en el mundo, sea en Europa, Asia, América, África, lo que ocurra, Estados Unidos va a intervenir. Va a intervenir. ¿Ya? Entonces, esta política intervencionista que no ha terminado porque Estados Unidos sigue interviniendo hasta el día de hoy. En ese tiempo, ¿cuál era la justificación del intervencionismo norteamericano? Pues la necesidad de contener el avance del comunismo. El comunismo quiere avanzar por el mundo durante la Guerra Fría, entonces hay que pararlo. La doctrina Truman es una política de intervención para poder parar el avance del comunismo. Lo dijo el mismo Harry Truman, presidente de Estados Unidos, en el año 47. ¿Qué ocurría en ese momento? Pues en Grecia y en Turquía, dos países europeos que eran capitalistas, pero ante la crisis que dejó la guerra mundial y ante la aparición de movimientos socialistas que pretendían tomar el control de esos países, Truman dice, creo que la política de Estados Unidos debe ser el apoyar a los pueblos libres que están resistiendo los intentos de subyugación por minorías armadas. Se refiere, ¿no?, a los pueblos de Grecia, Turquía, pueblos libres supuestamente, que están resistiendo frente a esos grupos armados de socialistas que pretendían tomar el poder. O dice, están resistiendo a la presión exterior, se refiere a la presión de la Unión Soviética. Así que la política de Estados Unidos, ¿cuál debe ser? El apoyar, el intervenir. Y en efecto, Estados Unidos mandó plata, armas, tropas a Grecia y a Turquía. Y con esa intervención de Truman, de Estados Unidos, Grecia y Turquía van a mantenerse en la línea del capitalismo. Si no hubiera intervenido Estados Unidos, tal vez Grecia y Turquía se habrían vuelto también socialistas. ¿Ya? Como vemos en el mapa, Grecia y Turquía, pues, están de color azulito, capitalistas, por la intervención norteamericana, ¿no? Muy bien, seguimos. A ver, entonces estamos viendo la doctrina Truman. Ya empezó con la intervención norteamericana en la guerra civil en Grecia y Turquía. Este intervencionismo inspiró al Plan Marshall, a la creación de la OTAN, a la intervención en las guerras como Corea o Vietnam. ¿Ya? Eso lo vamos a ver por aquí. A ver, tenemos el Plan Marshall, un tema muy preguntado cuando hablamos de la Guerra Fría, el Plan Marshall. A ver, muy bien, sabemos que Europa está devastada, ¿ya? Tanto Europa occidental como Europa oriental, ¿ya? Inclusive la Unión Soviética está parcialmente destruida. Recuerda todo el avance alemán,
en la Operación Barbarroja. Así que Europa necesitaba ayuda para poder reconstruirse. ¿Podría reconstruirse sola? Sí, pero tomaría más tiempo, ¿no? Y hay un país que tiene pues una economía muy grande, ¿no? Tiene la billetera muy gorda, pues, Estados Unidos, ¿no? Así que Estados Unidos decidió intervenir, ¿no? Siguiendo los lineamientos de la doctrina Truman, intervenir llevando mucho dinero a Europa. Entonces a esto le llamamos el Plan Marshall, a esta ayuda económica. Ayuda entre comillas. Como preguntó en una ocasión la UNI, ¿ya? La UNI puso en una pregunta que esta ayuda no era por solidaridad, sino por intereses económicos, políticos por parte de Estados Unidos. Y en efecto así es, ¿no? Nadie te va a regalar tanta plata por nada, ¿no? Hay algo, pues, por allí, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de Estados Unidos? Evitar el avance del comunismo. Siempre todo lo que hace Estados Unidos en la Guerra Fría es para evitar el avance del comunismo. Claro, te imaginas una Europa destruida, destruida por la guerra, en crisis, pues hay más posibilidades, hay mayores condiciones para que el socialismo termine, pues, tomando el control. El socialismo ya ha avanzado por Europa Oriental. Se teme que avance por Europa Occidental. Hay movimientos comunistas dentro de Europa Occidental que pretenden llegar al poder. Así que Estados Unidos dice, no, vamos a ayudar a los gobiernos capitalistas de Europa Occidental para que puedan enfrentar el avance del comunismo. Necesitan plata, hay que llevarles. Hay que ayudar en la reconstrucción de Europa Occidental porque si no, no se va a poder mostrar cómo el capitalismo logra reconstruirse, cómo el capitalismo es el mejor sistema. Había que reconstruir Europa Occidental. Y Europa Oriental, pues no, porque Europa Oriental era socialista y Estados Unidos no va a ayudar a países socialistas. Si quieres ayuda, vuélvete capitalista. Bien, además que buscaba Estados Unidos, buscaba pues que esos países que recibieron la ayuda se alineen con Estados Unidos. Es decir, pasen a ser de su bloque, pasen a integrar su alianza, la OTAN, que Estados Unidos está creando, ¿no? Muy bien, Plan Marshall, porque esto fue promovido por el secretario de Estado, George Marshall, desde el año 47. Y claro, esto lo aprueba el Parlamento y, por supuesto, el presidente Truman de estos años. Aquí vemos en este mapa los países beneficiados con el Plan Marshall, ¿ya? Los países que están de color verde. Como verás, son países de Europa Occidental, España no, por el franquismo, por el fascismo, y también Grecia y Turquía, ¿ya? Ahí está, ¿no? También podemos observar con ese esquemita qué países fueron los que más plata recibieron del Plan Marshall. El que más recibió fue, como verás, Gran Bretaña o Inglaterra. Claro, porque era el brazo derecho de Estados Unidos. Tiene que reconstruir a su brazo derecho, ¿no? ¿Ya? Y bueno, su otro brazo era Francia, ¿no? Así que había que reconstruir Francia también. Ahora, verás que la Alemania capitalista que va a surgir también va a recibir un importante apoyo. Había que mostrar al mundo que la Alemania capitalista podía recuperarse mucho más rápido que la Alemania socialista, para mostrar que el capitalismo era mejor sistema que el socialismo, ¿no? Y así Estados Unidos lleva mucho dinero, pues, a Alemania occidental, ¿no? Muy bien, y así Holanda, Italia, Bélgica y otros, pues, van a recibir dicha ayuda. La mayor parte del dinero que se envió era donado, ¿no? No préstamo, sino donación, ¿ya? Contribución. ¿Y cuánta plata llevó a Estados Unidos? Pues estamos hablando de unos 12 a 13 mil millones de dólares de ese tiempo. Como el dólar se ha devaluado con el tiempo,
Actualmente sería mucho más. En dólares actuales sería pues casi 100.000 millones actualmente, ¿ya? Un país que puede desembolsar 100.000 millones de dólares, pues. Y para América Latina, para Perú, ¿no hay plata para Perú? Pues no, ¿ya? No había la misma amenaza en América Latina. América Latina era, pues, en estos años leal a Estados Unidos. No había amenaza. La amenaza estaba en Europa, que el comunismo avance y Europa Occidental se vuelva comunista. ¿Te imaginas que Inglaterra, Francia, toda Alemania, Italia se vuelvan socialistas? Y al otro lado, China, Japón se vuelvan socialistas y que se reconstruyan. Estados Unidos tendría que enfrentar a todas las potencias, ahora que se han vuelto socialistas, todas, pues habría caído, ¿no? Había que evitar que eso ocurra, ¿no? Japón no podría ser socialista, Inglaterra, Francia no podían ser socialistas, ¿no? Había que, pues, contribuir, ¿no? Muy bien. Ahora, como Europa Oriental no recibió la ayuda, porque esto no es solidaridad, ¿no? Esto es interés, pues la Unión Soviética va a tener que buscar cómo ayudar en la reconstrucción de Europa Oriental. Ya se habla del plan Molotov, un equivalente al plan Marshall, pero hecho por la Unión Soviética. ¿Y por qué no suena tanto el plan Molotov? Porque, bueno, la ayuda norteamericana fue pues mayor, ¿no? Ya que Estados Unidos tenía más recursos que la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética había sido duramente golpeada también en la Segunda Guerra Mundial. En cambio, Estados Unidos no tenía prácticamente nada que reconstruir. En cambio, la URSS tenía que reconstruirse también. Ahora, no solo van a estar esperando plata de afuera, pues tenían que reconstruirse por ellos mismos. Y Europa tiene la capacidad para hacerlo, ¿no? Una forma de recuperarse es, pues, cooperando entre ellos. Y así va a surgir una comunidad económica europea en Europa Occidental o una Comecon en Europa Oriental. Los capitalistas y los socialistas de Europa van a buscar integrar sus economías para poder, pues, recuperarse de una manera más pronta. No podemos hablar aquí de la Unión Europea, porque para hablar de Unión Europea, pues ya tiene que caer el bloque socialista. Solo cuando caiga el bloque socialista, Europa podrá pues integrarse, ¿no? Por ahora no se puede porque hay media Europa capitalista y media Europa pues socialista, ¿no? Muy bien. Y la ayuda que Estados Unidos hace hacia Japón tiene otro nombre. ¿Sí? El plan Marshall es solo para Europa, ¿no? Para Japón es el plan 2G, se escribe. Ahí está, ¿no? ¿Ya? Igual, para evitar que Japón caiga en el socialismo, ¿no? Había que reconstruir la economía capitalista japonesa. Pero eso sí, alejarla del fascismo. Reconstruir un Japón capitalista, pero liberal, ¿no? Liberal. Muy bien. Y hay una caricatura donde está, pues, Tío Sam, Estados Unidos, pues, ya colocando cementos para reconstruir Europa Occidental, ¿no? El plan Marshall. Alianzas militares. ¿Cuáles son las dos alianzas poderosas que se formaron durante la Guerra Fría? Pues tenemos a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o llamado el Pacto del Atlántico, ya que sus miembros fueron países que se encontraban alrededor del Atlántico Norte. Si buscamos saber el mapa anterior, este de acá, el Atlántico Norte, pues, está en este lugar donde está mi cursor. Así que, ¿quiénes son los que van a integrar la OTAN? Países de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y también de Europa Occidental, ¿no? Inglaterra, Francia, principalmente. ¿Ya? Es
el Pacto del Atlántico. ¿Ya? ¿Cuál es su objetivo? Pues la defensa mutua frente a una posible guerra contra la Unión Soviética. Muy bien. Y al frente apareció el Pacto de Varsovia. ¿Ya? La URSS y el resto de Europa Oriental se unen contra la OTAN. San Marcos nos preguntó esto, ¿no? Pues, ¿para qué se creó el Pacto de Varsovia? Para contrarrestar a la OTAN. ¿Cuál surgió primero? Primero fue la OTAN. Así que el Pacto de Varsovia surgió para contrarrestar la OTAN. ¿Ya? Muy bien. Entonces la OTAN lo dirige Estados Unidos desde el año 49 que existe para contener al comunismo. Así que el ataque de la URSS a uno de los miembros de la OTAN es un ataque a todos contra la URSS, si es que ataca a uno de ellos. Muy bien. Pensar que la OTAN se creó para derrotar al comunismo, para derrotar a la URSS. Y me pregunto, si actualmente ya no existe la URSS, si actualmente ya el comunismo no es una amenaza como lo fue en tiempos de la Guerra Fría, ¿por qué sigue existiendo la OTAN actualmente? Si su razón de ser ya ha desaparecido. ¿Ya? La URSS. Pues al frente está el Pacto de Varsovia. ¿Ya? Lo crea la Unión Soviética en 1955. Van a integrar pues este Pacto de Varsovia, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, la República Democrática Alemana, pero un par de países socialistas de Europa Oriental no la integraron o la abandonaron. Yugoslavia y Albania. ¿Ya? Yugoslavia, pues con el mariscal Tito, le dijo a Stalin, no, yo voy a construir un país socialista, pero a la yugoslava, sin seguir el modelo soviético, sin depender de la Unión Soviética. Y bueno, había un socialismo yugoslavo, autogestionario, como le llamaron, distinto al socialismo soviético, cuyo modelo era implantado pues en los demás países, ¿no? Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, etc. Muy bien, entonces la Tercera Guerra Mundial debió ser entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, pero nunca se enfrentaron la OTAN y el Pacto de Varsovia porque no hubo Tercera Guerra Mundial. Actualmente no existe ya el Pacto de Varsovia porque el bloque oriental se cayó. La OTAN, sin embargo, sigue existiendo hasta el día de hoy. Es la alianza militar más poderosa de la Tierra actualmente, la OTAN. ¿Ya? Y sus cabezas son, pues, Estados Unidos, ¿no? La cabeza, y sus brazos son, pues, Inglaterra y Francia hasta el día de hoy. Muy bien. Una primera crisis de la Guerra Fría, ¿cuál fue? El bloqueo de Berlín. ¿Ya? A ver. Creo que hay que ver el mapa mejor antes de ver el bloqueo de Berlín. ¿Ah? A ver, vamos a... A ver, voy a dejar esto. A ver, primero vamos a ver la división de Alemania, porque si no, nos vamos a marear con el bloqueo de Berlín. A ver, cuando acabó la guerra, 1945, ¿cómo quedó Alemania? Así, ocupada militarmente, dividida en 4 zonas. Ahí está el sector soviético, británico, francés y norteamericano. ¿Ya? Ahí está, dividido en 4 zonas. Así lo habían acordado en la conferencia de Yalta, así que esto se aplicó. ¿Ya? Ahí está. Como puede ver, ¿cuál de ellos tiene más? Pues el sector soviético es un poquito más grande. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué cosa está dentro del sector soviético? La ciudad de Berlín, la capital, la ciudad más importante de Alemania. Berlín no podía estar en manos solo de la Unión Soviética, que habían acordado que Berlín también sería repartido entre los 4. Entonces, en este mapita vemos cómo Berlín está dividido.
en un sector soviético, francés, británico y americano. ¿Ya? Muy bien, Berlín está dividido. La zona oriental es el sector soviético y la zona occidental son los sectores francés, británico y americano, es decir, capitalista. Muy bien. Ahora, pasaron unos años y ¿qué terminó ocurriendo? Pues en 1949 ya vemos que de estas zonas de ocupación surgieron dos Alemanias, ¿ya? Ahí tenemos el territorio, es el mismo territorio, pues el territorio que aparece de color gris se unieron, el sector británico, francés y americano se unieron y surgió la República Federal Alemana, la RFA, también llamada la Alemania Occidental, ya que está ubicado en la zona oeste. Y lo que está al oeste es lo occidental. Muy bien, entonces nació esta Alemania con la unión de los tres sectores capitalistas. ¿Ya? La capital fue la ciudad de Bonn. ¿Ya? Bonn. Muy bien. Y la respuesta fue la creación de la otra Alemania. El sector soviético se convirtió en la otra Alemania, la República Democrática Alemana, RDA, también llamada la Alemania Oriental, ya que está ubicado al este. Muy bien, ¿cuál fue la capital de la RDA? La capital fue Berlín Oriental. Recuerda que Berlín también fue repartido, pues Berlín Oriental vino a ser el sector soviético. ¿Ya? Pero, ¿y qué pasa con Berlín Occidental? Este pedacito de color gris es Berlín Occidental. ¿Y a quién le pertenece? Le pertenece a la RFA. Es el lado capitalista de Berlín. ¿Ya? La RFA no podía tener en Berlín Occidental su capital. ¿Por qué no? Porque está en medio, está rodeado, ¿ya? Por el territorio alemán socialista. ¿Ya? Así que por eso la capital de la RFA era Bonn, con la esperanza de que algún día Berlín vuelva a ser la capital de toda Alemania, como en efecto llegó a ocurrir, ¿no? Entonces, tenemos que Berlín Occidental era como una isla capitalista en medio de una Alemania socialista, la RDA. ¿Sí? Lo vemos en el mapa, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está. Berlín Occidental, ¿no? Este pedacito de acá. Ese pedacito era capitalista, ¿ya? Pero todo lo alrededor, que aparece en rojo, era socialista. A ver, regresemos a la crisis de Berlín. ¿Qué pasa? Que los alemanes que han sobrevivido a la guerra y que están allí en Berlín Occidental, van a ser ayudados por los capitalistas, por Estados Unidos. Las carreteras estaban abiertas, así que podían llevar la ayuda por carretera, ¿no? En camiones a Berlín Occidental. Sin embargo, cuando los capitalistas decidieron juntar sus zonas y crear la RFA, esto molestó a Stalin. Stalin ordenó el cierre de las carreteras, el cierre del acceso terrestre a Berlín Occidental. Esto molestó a Estados Unidos, porque no podían usar ya las carreteras, y los habitantes de Berlín Occidental necesitaban esa ayuda, esos recursos, esos alimentos. Así que Estados Unidos le exige a la Unión Soviética que abra las carreteras. ¿Ya? Pues la Unión Soviética, gobernada por Stalin, va a decir que no, no lo voy a abrir. Entonces, aquí encontramos una crisis, o sea, un problema que pudo haber generado la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se considera a esta crisis de Berlín o a este bloqueo de Berlín como la primera crisis de la Guerra Fría.
¿Ya? Y aquí colocan esta caricatura a Stalin y a Truman, los gobernantes de la URSS y Estados Unidos, en estos inicios de la Guerra Fría, cada uno moviendo sus fichas respecto al bloqueo de Berlín. ¿Ya? Así es. Como Stalin no abría las carreteras, entonces Truman ordenó el envío de la ayuda a través de un puente aéreo. Es decir, que por avión se lleve pues los recursos hasta Berlín occidental. ¿Ya? Ya no por carretera, sino por el aire. ¿Ya? No lo hagas, voy a destruir tus aviones. A ver, pues destruye mis aviones. Stalin no se atrevió a destruir los aviones de Estados Unidos, ¿no? Porque si lo hacía, empezaba una nueva guerra, ¿no? Así que se están midiendo, ¿no? Yo hago esto, a ver si tú te atreves pues a contestarme, ¿no? Bien, entonces se creía en ese tiempo que la siguiente guerra iba a ser por Berlín, por Alemania, cosa que no llegó a pasar, ¿no? Fue solo una crisis. Bueno, esto ya hemos visto. A ver, para terminar con la Guerra Fría, vamos a colocar este esquema, ¿no? que ustedes también lo pueden conseguir por internet, pues donde colocamos los periodos de la Guerra Fría, porque sí, podemos periodificar la Guerra Fría. Los primeros años son de máxima tensión. Así es, doctrina Truman, bloqueo de Berlín, crean las alianzas, ¿no? El Pacto de Varsovia, la OTAN. ¿Quiénes gobernaban en estos primeros años de la Guerra Fría? Pues está un anticomunista como Harry Truman y está pues un anticapitalista como Stalin en Estados Unidos y en la URSS respectivamente. ¿Ya? Muy bien. Esta máxima tensión termina con la muerte de Stalin, ¿ya? Y por otro lado, pues Truman deja la presidencia, ¿no? Muy bien, ya con los gobernantes siguientes, por ejemplo, Nikita Khrushchev en la Unión Soviética, Kennedy y otros en los Estados Unidos, se vive una segunda parte de la Guerra Fría, conocido como la coexistencia pacífica, donde la tensión pues se reduce porque ambas superpotencias entendieron que si la tensión continuaba y se enfrentaban, ambos serían destruidos. Lo mejor era pues que el mundo quede dividido en dos, que cada uno ejerza su poder en la parte del mundo que le corresponda, ¿no? Aprender a coexistir en paz, porque si nos matamos, será el final de todo, ¿no? Así que vemos los años de la coexistencia pacífica. En los años 80 vuelve la Guerra Fría tensa, se recrudece la Guerra Fría. Nuevamente el armamentismo, ¿no? La posibilidad de guerra. Esto es por la presencia en Estados Unidos de un presidente llamado Ronald Reagan, ¿ya? Que intensifica nuevamente la Guerra Fría contra la Unión Soviética, aprovechando que la Unión Soviética en los años 80 había entrado en crisis, ¿ya? Y finalmente se llega pues al final de la Guerra Fría, ¿ya? En 1991, cuando pues desaparece la Unión Soviética, ¿ya? En ese tiempo cayó el muro de Berlín, se dio la perestroika, de eso hablaremos pues más adelante, ¿ya? Así que hay dos momentos más, digamos, intensos, los primeros años, ¿ya? Los 40, hasta el 53 y los años 80. ¿Ya? En el caso de Estados Unidos diríamos en tiempos de Truman y en tiempos de Reagan. Por eso San Marcos preguntó por una segunda guerra fría. En fin, es una sola guerra fría, pero quiso decir pues un nuevo momento de recrudecimiento de la Guerra Fría en tiempos de Reagan. Muy bien, y llegamos al tema de la descolonización. Uy, ya la hora nos ha ganado. Bueno, vamos a continuar porque aún tenemos varios minutos. Ya, hay que aprovecharlo. A ver, descolonización, muchachos.
Muy bien. A ver, después de la Segunda Guerra Mundial, diversos países de Asia y de África van a declarar su independencia. Mayormente tuvieron que luchar violentamente contra sus dominadores, los europeos sobre todo, ¿no? Y consiguieron su independencia. En algunos casos fue pacífica la independencia. Hubieron acuerdos o hubieron métodos como el que aplicó Gandhi en la India. Así que poco a poco las colonias que se encontraban mayormente en Asia y África van a conseguir su independencia política. A este proceso le llamamos la descolonización, ¿ya? A la independencia afroasiática que se dio luego de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. ¿Por qué se dio la descolonización? A ver, porque las potencias que dominaban a estas colonias estaban muy debilitadas en estos años. Claro, la Primera Guerra Mundial fue un duro golpe para las potencias, pero la Segunda Guerra fue un golpe más duro, que dejó imposibilitado a las potencias colonialistas de mantener el control sobre las colonias. Recordemos cuáles eran los países con más colonias en el mundo. No eran ni Estados Unidos ni la Unión Soviética, ¿ya? Ni Alemania, ¿no? Eran Inglaterra y Francia. Recuerden lo que estudiamos, pues, en el tema del imperialismo. Inglaterra era el país con el más extenso imperio colonial y África el segundo. Pero ¿cómo están Inglaterra y Francia inmediatamente después de la Segunda Guerra? Pues están debilitados. Francia hasta fue derrotada en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Inglaterra, pues, fue atacada fuertemente por Alemania, ¿no? Y mantenerse durante toda la guerra, pues, fue algo que le consumió, pues, sus fuerzas. Luego de la guerra, mantener dominado a su inmenso imperio colonial, pues ya no le era posible a Inglaterra, ¿no? Ni a Francia, ¿no? Así que ese debilitamiento de las potencias coloniales fue aprovechada por las colonias para empezar su lucha por la independencia. Igual que ocurrió con Perú. ¿Recuerdas? Perú y los demás virreinatos, ¿no?, que habían acá, aprovechamos que España fue invadida por Napoleón Bonaparte. Aprovechamos la crisis de España para empezar nuestra descolonización, ¿no? Pues ellos aprovecharon la guerra mundial. Muy bien, así que en cada colonia van a aparecer movimientos independentistas, liderados mayormente por burguesías nacionales. Ahora, Inglaterra y Francia tenían como aliado a Estados Unidos. Le van a pedir ayuda a Estados Unidos. Tú puedes ayudarnos. Tú tienes los recursos. Apóyanos. Nosotros somos tus aliados. ¿Ya? Pues Estados Unidos, en este caso, ¿qué les dijo a Inglaterra y a Francia? No, en esto no les voy a apoyar. Contra el comunismo, todo mi apoyo. Contra la URSS, todo mi apoyo. Pero para derrotar a los rebeldes de las colonias, no les voy a apoyar. La URSS, pues, también se muestra a favor de la independencia de las colonias afroasiáticas. Las superpotencias estuvieron a favor de la independencia de las colonias. ¿Por qué? Porque, a ver, si Inglaterra y Francia ya no eran las grandes potencias del mundo, ya acabó el siglo XIX, ya acabó los años en que Inglaterra y Francia lideraban el mundo. ¿Por qué entonces la mayor parte del mundo debía seguir bajo el control de ellos? Hasta el propio Estados Unidos prefiere que se liberen las colonias y una vez que sean independientes en lo político, van a necesitar apoyo económico. Y ahí es cuando Estados Unidos va a entrar y va a establecer un dominio económico, no político, pero sí económico.
aprovechando pues la necesidad de estos países jóvenes, ¿no? Van a necesitar pues recursos y con todos los dólares que Estados Unidos podría ofrecer, podría alinear a esos nuevos países a los Estados Unidos. Igual la Unión Soviética quería ganarlos, ¿no? Para su bloque socialista. Pues de allí pues que ellos van a mostrar una política anticolonial, ¿ya? Pues, y como ellos dominaban la ONU también va a mostrarse con una política anticolonial. ¿Y qué ideologías estaban en la cabeza, pues, de los rebeldes? El nacionalismo, principalmente, ¿no? ¿Ya? En segundo lugar, el socialismo o comunismo. ¿Ya? Muy bien, esta caricatura, pues, ¿no? Africano, está barriendo, pues, de su continente a los colonizadores europeos, blancos, ¿no? Muy bien, entonces tenemos la descolonización. Y pues nos tenemos que quedar aquí, muchachos. Ya, nos ganó la hora otra vez, así que vamos a terminar este tema de la descolonización la semana que viene. ¿Ya? Creo que nos toca también la Revolución China. ¿Ya? Así que vemos a la India y a China la próxima semana. Ok, entonces, sería todo, chicos.